La invitación para esta sesión de trabajo es la confirmación de un plan de trabajo del Instituto Superior de Psicología Virtual que hemos inaugurado en el 2022, este año. Estamos ya cumpliendo un primer paso que dimos ayer, de enviar los planes de formación para analistas transaccionales clínicos y especiales. Y ahora el tema principal, el de inicio de nuestra acción, por eso hacer una invitación abierta, es tratar de un tema que es trascendente e importante, que es la ética profesional. Nosotros nos encontramos en nuestra clase que hay una unidad de ética, pero son 2 horas de clase. Y es una temática que implica un profundizar en la acción, no solo conocer, como a veces llegamos, algunos artículos de un código de ética profesional para el psicólogo, pero estamos hablando aquí de ética profesional en general. Y esto nos lleva a ver más allá. No es de los psicólogos, no es de los médicos, no es de los abogados, no es de los ingenieros, es la ética profesional. Y para esto conviene ubicarnos de inicio en 2 referentes históricos que tienen que ver con la vida y la salud, que son el Código de Hammurabi y el Código del Juramento Hipocrático. Pero hasta ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando de ciertas condiciones especiales, pero nosotros del campo de la ciencia y de las humanidades, que es la vida la que está en nosotros, cerca de nosotros, estamos nosotros trabajando por la vida de las personas. El tema esencial comienza con la bioética. Es decir, antiguamente se hablaba de teología moral, se hablaba de deontología médica, se hablaba de medicina legal, pero no se hablaba hasta 1970 de bioética. Es decir, la palabra es fácil de entender. El conocimiento de la vida, el sentido de la vida y la ética, el vivir. Pero no se consideraba así. Sí se hablaba de aspectos morales, del ejercicio de la profesión y principalmente en la medicina. Y en segundo término comenzó a hablarse en abogacía. El ejercicio de los abogados tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la vida y en los medios. Entonces fue hasta ya en 1891 que Giuseppe Antonelli aparece hablando de ética médica. No se había hablado, se pasó tiempo. Y no se volvió a hablar realmente ni a darle mayor importancia. Hubo algunas discusiones al respecto que vamos a ver, pero nada más. Y fue en los Estados Unidos, donde en 1967, 70, 71, 72, comenzó a discutirse sobre la vida en función de las
experimentos que se hacían con seres vivos, con seres humanos. Cuando se comenzaba a hablar y ver lo que era el trasplante de seres humanos, la inseminación artificial, ¿sí? Los controles de población, toda aquella intervención que nuestra tecnología, el avance tecnológico estaba dando y que podía realmente crear un caos desde ese punto de vista. Y esto se intensificó cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas atómicas aparecen destruyendo y matando a miles de seres humanos en el Japón, en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuánto puede la tecnología hacer en aquel entonces? Es decir, ¿cuánto podía hacer el avance de la ciencia y la tecnología por la vida? Todavía para entonces no habían aparecido las duplicaciones que reproducían seres humanos, como el caso de la chivita aquella en Inglaterra, ¿no? Entonces, se comenzó a hablar con una cierta timidez en el 67 y se comenzó a crear algún interés por cómo controlar, cómo saber, cómo orientar ese trabajo hacia las transformaciones de la vida. En Estados Unidos, son pioneros en esto. En Pensilvania se creó el Comité Nacional de Control de Experimentos con Humanos. Todavía no había una actitud de control del experimento con seres vivos. Ahora, en esta corriente actual del animalismo y todo lo demás, en el proceso, entre comillas, de humanizar a los animales, ahorita hubiera sido, y es, y hay todo un trabajo en términos de ética en función de la vida de los animales. En ese entonces también, cuando se creó ese Consejo, Comité de Control de Experimentos sobre Animales, también el Congreso de los Estados Unidos creó una comisión para que estudiara cómo es que se hacía eso, pensando en que podía realmente alterarse la vida. Ya las discusiones en otro momento se dan, van a ver, antes de eso, con las famosas cartas del Papa Pío XII a los médicos. En ese entonces él comienza a plantear lo que es la inseminación, la sexualidad, la libertad sexual. Comienza a plantear también el aborto, comienza a plantear también la eutanasia, todo aquello que tiene que ver con vida humana. Cuando el Papa en el año 59 comenzó sus conferencias, que hicieron un libro que se llama Para los médicos, o Medicina y Ética, del Papa Pío XII, todavía no se habían comenzado a hacer los trasplantes. Trasplantes que hizo el doctor allá en Sudáfrica por primera vez. Es decir, era la parte de un ser que ya no está vivo para mantener la vida de otro. ¿Sí? Y eso ahora se ha generalizado. Ahora hay trasplantes de todos los órganos. Pero también se ha dado un fenómeno, que es el negocio de órganos. Y se ha dado también el problema de la clandestinidad de los órganos. Y una mafia que trafica con órganos.
Entonces decimos, bueno, si hay una regulación, un control, y esto ha llevado precisamente a que todo esto sea gratuito. Es decir, los órganos no tienen costo. Son las circunstancias en las cuales se hace, se anexan los órganos, se hacen los trasplantes, que son los que requieren en algunos lugares más, menos, dinero para poder pagar esa actividad. Pero el órgano sí para evitar esa negociación. Pero, y hay una regulación, y estas regulaciones están más o menos bajo control. Pero lógicamente que todo lo que es clandestino, mafioso, no, ahí no va. Entonces la bioética comienza a trabajarse y se habla por primera vez de bioética cuando Daniel Callahan y Walter Garland, un psiquiatra de Nueva York, crearon la Sociedad de Ética y Ciencia. Es decir, aquella división, esta es la ciencia, esto es lo humanista, esto es lo científico y esto es lo humanista, como que si lo humanista no fuera también parte de la ciencia, es la humana. Entonces, se creó este centro, que es extraordinariamente famoso, el Centro Hastings de Nueva York, la Sociedad de Ética y Ciencia de la Vida. Eso fue en 1969, pero que adquiere una gran relevancia más y más allá, de tal manera que ese centro, que es donde se creó la Sociedad de Ética y Ciencia de la Vida, ahora le llaman el Centro Hastings, es decir, hablan del Hastings como decir bioética, pues, se ha hecho así de famoso, forma, escriben, investigan en relación con la ciencia de la vida. Y el término bioético que fue mencionado allá, como les dije, en 1891, fue realmente consolidado la bioética como la ética de la vida cuando Potter, no Harry Potter, sino Renslauer Potter, un científico holandés que fue el que le dio importancia al término bioética, ciencia de la vida, trabajar por la ciencia de la vida, entender la ciencia de la vida con todas las condiciones para que realmente manejar las relaciones de la vida, del vivir, del promover la vida, del estimular la vida desde un enfoque ético. O sea que antes de todo ver aparecer lo que vamos a ver después, que son lo que es la ética profesional, lo primero que comienza a discutirse es lo que se refiere a la bioética. ¿Por qué? Está relacionado con el ser humano, el hombre, el ser humano. ¿Ve? Y con todos los temores, la deformación, el uso de la ciencia. Como decía, al ver las bombas atómicas, pero también todas aquellas experiencias, experimentos humanos que hicieron los nazis en cuanto a sexo, en cuanto, bueno, todo tipo de experiencias y de experimentos humanos. También el corregir por medio de operaciones, intervenciones, el sexo, las condiciones de vida de las personas, experimentar. Entonces, todo eso generó un temor hacia dónde vamos. Porque en tiempo de los nazis no había todavía un gran desarrollo, pero cada vez venía más y más. Y después, inmediatamente después, es decir, ya para el 70, ya los cohetes dando la vuelta a la Tierra y cosas por el estilo, es decir, hacia dónde va el ser humano.
Y desde ahí todavía no se habla de la vida en función de la ecología. Es decir, nosotros ahora hablamos ya de la vida en este ambiente, en este mundo, en esta tierra, en este mundo contaminado, en este mundo que está destruyéndose, este mundo podremos vivir, podrá haber más vida en la tierra. Pero en ese entonces no se hablaba más. Como ven, la referencia está allá, 3000 años antes de Cristo. Y el código de Hammurabi, 400 años antes de Cristo. El juramento hipocrático que hablan de conservar la vida, de no hacer nada que dañe al paciente. Una referencia es decir, no hacer nada que dañe a otro desde el punto de vista moral. Y surge entonces ya no el filosofar sobre la vida, sino entender qué hacer sobre la vida. Hablaba ya después del Papa Pío, que hizo el discurso de los médicos, el Pío XII, también Pablo VI escribió sobre la bioética, digamos así, y Juan Pablo también, cuando él tomó una actitud frontal contra el aborto y contra la eutanasia. Es decir, está hablando de defensa de la vida de antes del nacimiento y el no quitarse la vida hasta que no llegue el momento de morir. Es decir, los dos polos, pues, y en eso Juan Pablo II tomó diríamos, un papel protagónico e importante. Yo hablo y digo con frecuencia que nosotros recibimos mucha influencia y todas las influencias científicas del conocimiento son del mundo occidental. Y el mundo occidental, su influencia y su marco, su background, dirían los que hablan en inglés, el marco de referencia es judeo-cristiano. Entonces, digamos, las ideas cristianas en relación con la vida y la muerte, las ideas cristianas en función del quehacer por la vida, están ahí presentes. Por eso es que toman papel importante Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II. Pero aún así, en esa época no hay un mayor desarrollo. Es decir, los mayores desarrollos vienen después cuando realmente comienzan a crearse instituciones de bioética, instituciones y comienza a manejarse el concepto de bioética de diferentes enfoques o influencia cristiana. Es más, se habla que Santo Tomás de Aquino ya hablaba de esto, pero principalmente en función del aborto y de la muerte prematura. No se hablaba de eutanasia en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que ver que en la base de la ética, del ejercicio de las profesiones, de cualquier índole de profesión, a partir de las profesiones, están más relacionadas con la vida en directo, las profesiones médicas y todas las que tienen que ver con esto. Es donde se ha desarrollado bastante y se han creado códigos, reglamentos, modelos de trabajo, etcétera, etcétera. Y con el avance de la ciencia en la transformación del ser humano, es decir, el ser humano le pueden reparar casi todo el organismo. Hasta el momento no hay
trasplante de cerebro. Pero sí hay introducción de chips en el cerebro que permite mejorar la calidad de vida. Sí, porque estamos hablando en función de la bioética hacia la calidad de la vida. Es decir, por ejemplo, ahora ya en la sordera total se puede mejorar con un chip en la zona de recepción de las ondas sonoras, llamémosle así. Y se está trabajando por la visión. Pero aquello que antes era pequeño, un lóbulo del pulmón, un lóbulo del, del hígado, del páncreas, del estómago, no, ahora se hace todo. Se puede poner todo un gran trozo de intestino, todo se puede trasplantar, todo se puede amar, pero el pero está en cómo, dónde, cuándo, qué. Y ahí es donde tenemos que ver en que toda esa función por la vida. Algunos llaman, por ejemplo, eh, institutos de sobrevivencia, sí, de institutos que trabajan por lograr las mejores condiciones de vida, un instituto ético, mejores condiciones de vida, no solamente en los términos que aparentemente solamente estoy hablando de la bioética, es algunos, por ejemplo, como Potter, que decía que habló en el 71 sobre la bioética y escribió, publicó un libro en el 72 que tuvo una enorme repercusión en el primer mundo, no aquí entre nosotros. Ahora lo tenemos por referencia. Entonces, él decía que la bioética era un puente hacia el futuro. ¿Cómo fortalecer esa visión del científico hacia la vida del hombre y hacia el futuro que se veía venir hace 30, 40 años, pues 70 son 40 y tantos años, y que ahora lo vemos, un desarrollo. La tecnología ha llevado a inimaginable y todavía es inimaginable hasta dónde vamos a llegar. Ahí me cabe una formación importante del profesional que tiene que ver con la vida. Pero es que tiene que ver con la vida el médico, la enfermera, el psicólogo. No, el ingeniero. Tiene que ver con la vida. Es decir, en un accionar no ético, pueden hacer edificios como esos que se han caído, que todos estamos al tanto por los medios de comunicación. Se han caído que están mal hechos, porque no tuvieron la supervisión, porque no hubo una actitud responsable, con visión humana sobre qué iba a vencer el humano. Hemos visto que se han caído puentes y han muerto. ¿Sí? Son profesionales, pero que les han enseñado adecuadamente el cálculo, no lo han puesto en práctica y a veces por aquellos factores que tienen que ver con enriquecimiento u otras condiciones, se atenta contra la vida. Otra forma de estar contra la vida. Entonces, sin la ciencia en favor de la vida, uno de los factores importantes de nuestra sociedad y por lo que se supone que luchamos todo es por el bienestar del ser humano. Y esto implica una calidad de vida también en alimentación, en el hábitat. Es decir, todo eso está hecho por quienes, por seres humanos. Y hoy por hoy, en el desarrollo educativo del mundo, en general, el nuestro en particular,
Cada vez hay más profesionales, gente que se forma, gente que estudia para hacer las cosas lo mejor posible. Pero ¿cuánto eso se hace así? He ahí el asunto. ¿Cuánto eso se hace así? Y eso es lo que da lugar a personas que tienen que pagar la vida. Fíjense ahorita mismo, todos los que estamos aquí, estoy viendo porque lo estoy viendo. Algunos no los veo, pues, solo veo su nombre. Hemos oído del impacto del coronavirus. La discusión del coronavirus, ¿lo hicieron en un laboratorio? ¿Es artificial? ¿Fue intencional? ¿Quiénes hicieron eso? Científicos. Siguiendo orientaciones políticas, no sé. Pero los que lo hicieron son políticos. Pero yo no estoy seguro ni cierto que lo hicieron. Pero ¿cómo se ha considerado eso? Que de un murciélago de ahí salió el virus, saltó al ser humano. No, que estaba en el laboratorio experimentando y entonces se salió el virus, se escapó. Y entonces se escapó el virus y comenzó a infectar a todo el mundo. Es un ser humano que está trabajando con condiciones que pueden tentar la vida del ser humano. Un científico, alguien que sabe. Dicen que donde el río, ¿cómo dicen? Donde el río suena, piedras lleva, dice el proverbio. Algo habrá de eso. ¿Quién sabe? El hecho es que sí ha habido los temores y de las guerras, de las armas venenosas, de las armas tóxicas, de las armas químicas para destruir a los seres humanos. Allá en los principios, en los 90, creo que la guerra Irak-Irán, se habla de la guerra química. Y se mostraba los daños en la piel de la gente. Se habla todos sabemos del napalm, que fue totalmente destructor, generó muerte en los vietnamitas. Estaban la bomba de napalm, un incendio imposible y un daño horroroso. Todo eso es ciencia. Entonces, ¿quiénes manejan esas condiciones? Consideramos que debe tener una ética y eso implica entender lo que es ética y no lo vamos a ver aquí. Todo lo entendemos como ética y vamos a revisarlo después. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y después de eso vienen las vacunas. ¿Y por qué las vacunas son tan rápidas? Porque no sirven. Uno se hace más rápido porque la tecnología ha avanzado. No podemos estar haciendo las vacunas, metiéndole viruela a la yegua, sacándole a la yegua para hacer el suero de la yegua, hacer la vacuna. Me pasaron 100 años. O la pustulita, ponérsela y ahí esa era la vacuna. Bueno, que inventó, el que descubrió la vacuna. Pero bueno, ahora la tecnología permite, ven ustedes que se hacen millones de miles de millones de dosis de vacunas. Millones de millones. A una velocidad que se saltan los pasos para el control
Posiblemente se salta porque los que tenían antes correspondían a otras tecnologías. Pero a veces eso está como secreto, secreto de Estado. Eso no se puede saber. Pero es secreto comercial, porque eso no se puede. El que encontró la vacuna contra la poliomielitis la puso al mundo. No se cobró, no se negoció con ella. La poliomielitis era realmente el azote de la infancia, allá por los años 50. La vacuna contra la polio aparece como en el 54, evidentemente. ¿Ves? Entonces, esa es la situación que se plantea. Es decir, la sobrevivencia, la ciencia de la vida, la bioética, que es esencial para entender y ver cómo conviene que el profesional se forme. Pero solamente el profesional. Nosotros hablamos del profesional porque hablamos del profesional que se forma en las universidades, no. De todo aquel que tiene que ver la ética, es que hace, se lava las manos adecuadamente, lava bien sus productos para hacer los alimentos. No, ni cuenta se van a dar. ¿Ves? Eso. Es decir, cuando nosotros decimos ética profesional, ética profesional, entonces no, eso tiene que ver solamente con los doctores que van a las universidades y cómo ejercen su profesión. Es todo aquello que tiene que ver con la vida del ser humano. Aprenderse. Y el aprenderse es aprender a respetar la vida. Solo eso tenemos. Una vida. Nos pueden poner varios órganos y prolongarnos la vida, pero no pueden hacernos inmortales. Vamos a morir, pero no provocar las condiciones. Cuando es al revés, es decir, el avance científico ha venido aumentando las posibilidades de vivir más y más y más. Yo decía, creo que ahora en la mañana, a alguien que desde el tiempo de Cristo hasta el siglo XX solamente había aumentado la expectativa de vida 10 años, de 20 a 30. Y en el siglo XX se duplicó y se triplicó en algunos lugares. ¿Producto de qué? De la ciencia. Que te digo que había que lavarte las manos, que había que hervir los alimentos, que había que cuidar. Y aparecieron las vacunas, y aparecieron los antibióticos, y aparecieron una serie de tecnologías que facilitaban la vida, que se prolongaban el tiempo de morirse. Pero la gente se hace más vieja sin morirse. Todo eso tiene que ver con la bioética. Y comenzamos, yo comencé y quise comenzar hablando de esto ahora, de la bioética. Pero queríamos desde dónde, no solamente un comportamiento responsable, mi trato con otro profesional, sí, es parte de la ética profesional, el respeto al otro. Pero es la vida, esencialmente, la vida. Ahora, ¿qué sucede? Decíamos que en los Estados Unidos es donde se ha avanzado más, hay instituciones, hay publicaciones, hay investigaciones, hay de todo. Y hay experimentos de todo tipo, y muchos en control.
Es lo que se estaba planteando, que en la lucha ideológica, el problema de las vacunas. No voy a hacer comentarios en relación con eso, porque no sale el tema en principio, pero tenemos que considerar que primero en Estados Unidos, después en Europa, fíjense, en 1975 se hace la primera organización para estudiar la bioética, la ciencia de la sobrevivencia en España. Entonces, en Barcelona, después fue en Madrid, y después se extendió a los otros países de Europa. En América Latina prácticamente. Y en algún momento planteamos nosotros que se estudiara más a profundidad la ética en medicina, igualmente que la historia de la medicina. Nada. Y algunos autores que estaba viendo yo dicen que muchos de los responsables del problema ético en los trabajadores de la salud son los propios formadores, son los docentes. Cuando yo veía eso, me vino a la mente una situación que vivimos allá en los primeros años del 90, el primero 90, 91, 92, cuando propusimos en la Facultad de Medicina que se creara la cátedra de ética médica y la historia de la medicina. Es que si no conoces la historia, estás flotando. ¿De dónde viene todo eso? Hablamos de bioética, no se llamaba bioética, pues, pero de allá, Murabi, 3000 años antes de Cristo. Hipócrates, 400 años. Y son sustantivos. Esos conceptos, esas ideas, aunque ignorados. 1993, en 1993, haciendo nosotros un estudio de médicos, hicimos 500 entrevistas, médicos, estudiantes de medicina, estudiantes de psicología, estudiantes de trabajo social. Y conocían el juramento hipocrático. No solamente habían oído hablar. Cuando yo me gradué de médico, hace ya casi va a ser 60 años, mi ilusión era que yo iba a hacer el juramento hipocrático. Y solo me dijeron, me leyeron el acta, firme aquí y es médico. No se acostumbraba, ¿no? Nada de eso, era un simbolismo. Y ustedes oyen cómo los periodistas, los medios de comunicación se hablan de la ética, que no tienen ética. El juramento hipocrático, cualquier cosa que haga un médico, que le atribuyan a un médico. No sé. Nosotros pedíamos que se aprendiera. Y para ser consecuente, así extra, cambiamos la currícula. Enseñamos historia de la medicina y ética médica y discutimos eutanasia, el aborto, el suicidio y todo eso. Pero no se quiso hacer formal. Es decir, no hay interés, o hay desconocimiento. Entonces, la anécdota que quería decir es que lo que se dijo es, la ética la aprenden los muchachos en el hospital con sus profesores. Bueno, no comen, como dice, no comen lo que no tienen que comer, sin comentario. Entonces, yo he traído este tema no a dictarle a ustedes que no compartir de un estímulo
para que veamos al respecto y la participación de ustedes es importante. John me va a ayudar para, bueno, esto queda grabado, pero yo no sé cómo hacer la foto de aquí. ¿Quién sabe? La foto de la pantalla yo no la sé hacer. Bismar debe saber. Bueno, John debe saber, pero John no está por ahí. Solo está John. Por aquí estoy. Podés tomar la foto para tener los nombres de todos los que están ahora presentes. Ya los tengo anotados. Ah, bueno. Ya están en Sandra, línea. Magali, Bismar, Jorlin, Chilo, Tania, Ena, Raquel, Margarita, iba a decir Juan Ignacio, Margarita, John, Iris del Carmen, Liz, Joja, Aminta, Jorge, Oscar Carcache, Rommel, bienvenido, la doctora Yoconda Cajina, mi sobrina, aunque suene como en rima, también Aminta, y Raquel Ramírez Torres son los presentes en este momento. Yo voy a parar aquí y al parar vamos a tomar unos minutos, 10 minutos de receso, que ya deben estar cansados de mi voz. Y en 10 minutos volvemos. Les invito a que piensen y comenten lo que he hablado, completen, y si me preguntan y puedo decir algo, digo. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de 10 minutos, o sea, a las 7:05, estamos de regreso.
Vamos de nuevo aquí. Juan Ignacio Palacios, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se le escucha, profesor. Ok. Hola, Juan Ignacio. Qué guapo. Bueno, ustedes tienen la palabra. Son los dueños de la palabra. Encender tu micrófono. Responda. Voy a comenzar entonces ¿Sí, cómo no? con algunas inquietudes. Buenas noches a todos. Claro, de eso se trata. Responda. Sí, me encantó la invitación al tema de la ética, porque nosotros nos vivimos cuestionando todos los días nuestro quehacer. Ese es un cuestionamiento diario. Hice lo correcto, no hice lo correcto. No quiero hacerle daño al paciente, porque nosotros tenemos nuestros propios métodos y métodos atrevidos también cuando se trata de situaciones bastante difíciles que la gente atraviesa. Hay un tema que a mí me asombró mucho recientemente, y es el tema del suicidio asistido, como que viene prosperando en la psiquiatría, que nosotros ayudemos a la gente a suicidarse. Yo creo que puede ser interesante un debate sobre esa situación, ¿verdad? Un debate amplio de psicólogos y de psiquiatras para el tema del suicidio. Bueno, algo particularmente, pues, que creo que está en la mayoría son psicólogos los que están en la reunión, es la psiquiatrización de la infancia. Siempre que me meto en estos temas, mucha gente se molesta conmigo, ha sido objeto de mucho malestar el hecho de que yo me he opuesto pues rotundamente a que los niños, bueno, ya de por sí los epilépticos tienen que cargar con benzodiazepina, con fenobarbitales, pero ahora la psiquiatría infantil, ¿verdad? Con todas las presentaciones antipsicóticos, antidepresivos, niños de 10 años tomando antidepresivos, tomando antipsicóticos, tomando lorazepam para dormir, eso no me cabe. Pues dentro de las cosas que se me ocurre. Ahora fíjense que una discusión, por ejemplo, de lo que es el error, lo que es la mala praxis, lo que es la iatrogenia, lo que es la negligencia, para que lo tengamos bastante asimilado, porque a veces somos jueces no somos indulgentes con nosotros mismos, a veces no, porque si estamos trabajando solitarios, pues creo que ese tema nos preocupa. Sí, si fue mi culpa, si fue una iatrogenia lo que hice con esa intervención, si fue que no estuve suficientemente informada y entonces se me puede llamar negligente, se me puede llamar que hago mala praxis, o simplemente fue un error, como todo ser humano, como todo profesional que tiene derecho a cometer errores. Cedo la palabra. Dijiste algo importante y lo retomo. Muy trascendente para mí. Dijiste, a veces uno solo no comparte
no tenemos condiciones en las asociaciones profesionales para discutir a fondo muchos temas que tienen que ver con nuestra práctica. Como que le huimos, no queremos hablar de eso. Generalmente, casi nunca he visto yo en mi profesión, de médico, psiquiatra, psicoterapeuta, discutir el tema. ¿Discutir qué? O que alguien exponga, vea, a mí me pasó esto y esto y esto, ¿qué piensan ustedes? Ayúdenme. Nada. Vivimos en solitario. Casi supuestamente son asociaciones con carácter científico, gremial, pero no sé qué tan científico gremial son, y valga mi crítica, son más de carácter social, en el sentido clásico. Por eso lo que estabas planteando es bien importante, poder compartir con alguien, si le ve qué está pasando, qué pensás de esto, analicémoslo. Y lo otro que planteaba, muy importante también, si no estoy suficiente informado. Eso significa, eso es parte precisamente de mi responsabilidad ética, estar suficientemente informado de lo que hago, en constante y permanente, estar al día, pues ya no es que sabes todo lo que sucede en tu ciencia, pero por lo menos saber por dónde anda y en un momento dado saber dónde ir a buscar. Eso es un elemento importante en la ética profesional, ya que lo mencionaste en esos términos. De ética. Yo me adelanté para echar a andar la conversación. ¿Tienen otro comentario? Sí, Humberto, Jorge Nava y después Iris tienen la palabra. Yo quisiera que se identifique su user, porque no sabemos quién es. Y es importante para que vamos a estar varias sesiones. A ver, Iris. Tu sonido, tu micrófono. Bueno, yo voy después de Jorge para que no violentemos la ruta. No oí bien, entonces. Bueno, Jorge. buenas noches a todos. Soy Jorge Nava. Pongo yo psicólogo porque tengo también otra profesión. ¿Se escucha o no? Yo oigo bajo, no sé los demás. Dale. Voy a tratar de hablar más fuerte. Me identifico como yo psicólogo porque también soy sociólogo. Entonces, en otro de mis correos soy yo sociólogo. En una partición hago la aclaración para que no se entienda de manera distinta. Agradezco la invitación y me agrada la participación. Dos elementos nada más, Humberto, para ser breve. En el campo de la ética, creo que eternamente estamos en el conflicto de cómo aprender a convivir entre el individuo, yo, y mi entorno, los otros individuos, la naturaleza que me rodea. En ese sentido, a lo largo de tu exposición, se visualizó cómo le hemos venido reconociendo el derecho a la vida, no solamente a otras especies, sino que de repente a otras etnias de nuestra propia especie. Y aún hoy pareciera que se ve en algunos casos la discusión de Fray Bartolomé de las Casas alrededor de si los indios tenían alma para reconocérseles como seres humanos. Ese es un punto. Y en ese punto, a mi modo de ver, todos tenemos que entender que en la medida en que nuestro actuar perjudica al resto, nos perjudica también a nosotros, porque somos parte de ese todo indivisible. Se dice, en lo que vos abordaste, que con la guerra los que la promueven no son dañados. Nadie sabe efectivamente el acervo humano, cultural y científico que se pierde en las víctimas de una guerra, pero todos perdemos como humanidad en su conjunto.
El otro punto referido a lo que decía la doctora Cajina, me gusta el enfoque porque se aborda, digamos, la metodología de la investigación. Se supone que el hecho y después hacemos conclusiones sobre el mismo. Pero en el ejemplo que ponía, Yoconda decía, yo cometí un error. Ese es el hecho. Ella le brindó 4 tipificaciones. Puede ser iatrogenia. Cometí el error con intención de dañar. Puede ser negligencia profesional. Cometí el error porque no tengo la formación suficiente. Puede ser un rasgo humano. Cometí el error porque no soy perfecto. Me explico. Entonces, en el campo de la ética, muchas veces también tiene que ver este elemento y la forma como las personas lo perciben. No todos somos capaces de entender con facilidad e inmediatez, por ejemplo, el conflicto de intereses. Puedo yo atender a mi hija como psicólogo. En medicina eso se debatía unos años atrás. ¿Puede un médico operar a un pariente? Hoy entiendo que eso se ha vuelto más laxo. En psicología todavía no tenemos esa laxitud. Yo por lo menos soy de la opinión de que si tengo un pariente, busco un amigo que pueda verlo si necesita apoyo psicológico. Entonces, esos 2 puntitos que creo que tienen que ver globalmente con la reflexión que vos hacías. Pues. La persona y su entorno, el hecho mismo y cómo interpretarlo en ese entorno. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora vamos a oír a Iris. Bueno, buenas noches. Pues en realidad yo siento que hay mucho por decir y mucho por escuchar. La verdad, doctor, que siempre sus iniciativas son súper geniales para los 2 gremios, tanto la psiquiatría como para nosotros los psicólogos. Me gustó mucho la intervención de la doctora Cajina porque toca el tema de los niños. Y hoy en día, a pesar de que por un lado es muy bonito que los papás ahora se informan más sobre las patologías y algunos desórdenes de comportamiento que tienen los niños. Es muy bonito que se dé ese proceso de información y educación. Sin embargo, dentro del tema de la ética también está la forma en cómo leemos o qué leemos y cómo escribimos desde la ética. ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy subiendo a las redes? ¿Cómo estoy describiendo los procedimientos o los trastornos infantiles que puedo llevar a inducir a un padre a que prematuramente busque medicaciones de alta densidad para la edad de ellos? Entonces yo siento que en ese sentido la doctora tocó un punto muy medular que estamos viviendo mucho. Y quiero dirigirme directamente a la población infantil con diagnósticos de autismo, que están siendo algunas veces hasta yo me he encontrado amigos y colegas que comienzan como procesos de laboratorio con este tipo de población infantil, porque en realidad desafortunadamente no contamos con suficientes normas de calidad y ética profesional en el servicio de en el desarrollo de nuestros servicios. Yo me he encontrado en instituciones, en espacios, personas que comienzan a hacer metodología basado en culturas ajenas a las nuestras, otros estilos de vida, otros estilos de concebir también la patología como tal. Y queremos forzar que esos métodos, dirigiéndome a un método exacto, ABA, queremos forzar que el ABA en Latinoamérica sea como lo han concebido los anglosajones, los europeos. Y es bien delicado porque algunas veces vos te encontrás teniendo que someter al niño en una silla. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando estamos cubiertos por todo este proceso, se dice que la ética tiene que ver mucho con lo moral. Y entonces, a su vez, tendríamos que decir de que esto también es mucho de la percepción y la individualidad del hombre y de la mujer. Entonces, yo me he encontrado personas que en el servicio de sus funciones
terminan haciendo cosas que leen en los libros, que no las entienden y que quedan por debajo del principio ético, por decirlo así. Me encontré a alguien una vez en una escuela que a una persona sorda la tenía en un espacio con niños con discapacidad auditiva y niños con deficiencia intelectual, más que sordo, pero nadie usaba lenguaje de señas. Entonces eso también te lleva, ok, no tengo conocimiento. Me gustó también que Jorge hablaba sobre la falta de ética por el desconocimiento. No tengo conocimiento, pero el sentido común también te lleva a casarte con la ética. Y si yo no conozco algo, pero por lo menos ser una persona congruente y no hacer daño, que eso también es muy importante, porque aquella persona que abandone todo el concepto humano de tratar a otro humano, automáticamente solo por ganar un salario, ya te encontrás en un dilema. Y si bien es cierto, todos ejercemos nuestros servicios con el fin monetario, sí, pero también que quede la satisfacción al llegar la noche de decir, hice lo correcto. Estoy ganando bien o estoy ganando lo suficiente, pero sobre todo estoy haciendo lo correcto. Hay algo que también no podemos obviar. Últimamente están naciendo muchos consultorios. No sé si ustedes han visto que recién graduados ya tenemos consultorios o personas aparecen teniendo consultorios. Y aunque nosotros tengamos un código MINSA, no estamos quizás teniendo los estudios pertinentes para hacer psicoterapias o otros tipos de praxis. Entonces, todos esos elementos yo siento que es bien idóneo cuando tocas usted, cuando menciona tantos elementos tan sensibles en la práctica nuestra. Este espacio educativo también se vuelve muy reflexivo, porque al paso de los años es también ver hacia atrás y preguntarme, ok, he atendido a tantas personas, ¿cuántas de esas personas he hecho cosas pertinentes? ¿Cuántas veces he aprendido con mi paciente o cuántas veces he reconocido un error, una falta, un fallo y cómo avanzo en la vida? Para ir terminando, solo voy a parafrasear algo que me decía uno de mis pacientes, alguien de 30 años, decía, por favor, usted es mi último intento de ir a visitar psicólogo. Por favor, si usted no me puede ayudar, dígamelo hoy. Si es por dinero, dígame cuánto me cobra, pero por favor dígame que usted es la última persona que voy a ver. Entonces yo le pregunté por qué me decía eso, cuántos había visto, y me dice él que 5 personas. Pero él había dejado a esos terapeutas no porque no habían funcionado los métodos, sino porque le reprogramaban su cita. O cuando él ya estaba allí en el consultorio no llegaba. O cuando estaba en la consulta se le desfasaba tanto el tiempo de espera que se terminaba yendo. Entonces a mí en lo personal eso me llamó mucho la atención, me hizo casarme más con la responsabilidad de tener un consultorio acorde a las horas programadas para mis pacientes y ser pertinente también, en que aunque él tenga una necesidad, yo soy su apoyo inmediato, no me puedo quitar esa responsabilidad de hacer las cosas bien solo porque estoy con alguien más en mi terapia y me desfasé. Entonces yo digo que es bien complicado, pero al mismo tiempo también es muy exigente. Si vas a tener un consultorio, es saber hacer las cosas, que alguien te lleve la agenda, estar pendiente de los clientes pacientes, pero sin perder ese lado humano, porque ese hombre para mí es un caso muy particular. Llevo 2 sesiones con él, pero obviamente si no hubiéramos acordado algo, a lo mejor él ahorita estuviera en una página de suicidio. O sea, ya con todo esto anunciándose, hoy en día hay páginas donde dice me quiero matar y lo voy a hacer tal día, y entonces vos de repente te encontrás con eso y cómo convivir con eso, porque otra persona no está haciendo su papel de terapeuta o de acompañador emocional, como se le llamen tantos términos modernos que vienen apareciendo. No me caso con coaching, sí, eso, yo en lo personal no me caso con eso, y desde el apego, desde el apegarme al concepto de ética, para mí coach es algo que, pero bueno, es otro tema quizás, ¿verdad, maestro? Porque ahora Juan propone graduar no solo psicólogos, coaching de acompañamiento emocional y otros términos. Entonces, también llamar a la reflexión, que si estamos atendiendo, seamos consecuentes con lo que ofrecemos y consecuentes también con la necesidad de nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Iris. ¿Alguien más quiere intervenir, dar su opinión? Fíjense que estábamos tratando hoy, ¿no?, el origen de todo esto.
el trabajo hacia la vida, la ciencia hacia la vida. Y hablábamos de la bioética precisamente, y recopilando algunos aspectos de que estamos viendo que esta es una temática de toda la vida, pero que actualizada apenas hace unos 40 años, más o menos, 50 años. Es decir, antes se daba por un hecho, el médico tenía que hacer esto, el abogado tal cosa, el otro tal cosa, ya. Las leyes regulaban un código de ética, no organizaciones en función de la ética. Por eso yo quise que viéramos desde dónde y cómo se ha venido trabajando ya en un sentido real, se llama la ciencia de la sobrevivencia, la ciencia para la vida, la ciencia, la vida, y el concepto amplio, más actual, ambiental, ecológico, etc. Don Otro, gracias por sus intervenciones, pero yo quiero oír otros más que que expresen, y después vamos a ver lo que vamos a seguir haciendo en las otras 2 sesiones que teníamos programadas. Buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar? Sí, Bismar. Un gusto, doctor Humberto, gracias por la invitación, gracias profesor John por la invitación. Pues haciendo una disertación un poco de lo que hablamos esta noche sobre ética, creo que el principio donde radican muchos de los problemas de la ética es la desnaturalización a la vida que le hemos dado, como seres humanos, no como profesionales, ya que por intereses egoístas muchas veces y también por factores económicos nos hemos olvidado de que somos seres humanos llamados a no solamente coexistir por nuestra propia cuenta, sino que convivir como congéneres. En este aspecto hablaban algo bastante interesante y relacionado con esto de la desnaturalización con la vida, es de que muchas veces nosotros no nos hemos reconciliado con nuestros niños internos y todo esto ha generado muchos conflictos que van a radicarse y van a seguir replicándose en la práctica profesional de nosotros como psicólogos y también en nuestra vida cotidiana. En este aspecto, yo he estado dando clases y me he encontrado con algunas situaciones particulares que chocan con lo que se me ha enseñado a mí en mi formación profesional en la parte ética, de muchas veces dejar de lado una formación humanista a una formación con intereses monetarios. Y es desde ahí donde están radicando los problemas en muchas instituciones, porque se ha dejado de ver al paciente como otro ser humano y se le ha visto como una billetera con pies. Hemos olvidado y se ha olvidado muchas veces ese cuidado y ese tacto de tocar un alma, de ser otra alma tocando otra alma, porque en muchos casos y en este efecto de ver a los pacientes como que fueran una fuente de ingresos, que lo son, pero más que fuente de ingresos son otra alma. Y en este proceso de desnaturalización que tiene nuestra sociedad por estos mismos intereses, vemos de que nos hemos estratificado, nos hemos dividido, y muchas veces por intereses religiosos, por intereses políticos, nos hemos olvidado que lo que tenemos al frente es otro ser humano. Esta situación particular va radicando y se va replicando en que no somos, por decirlo así, y usted una vez lo decía, capaces de establecer un buen rapport, no de ser empáticos porque nos vamos a quedar con tantos callos de andar en los pies de todo el mundo, pero no hemos sido capaces de conectar con la gente como profesionales, y ahí donde vienen críticas hacia nuestro gremio, de que no servimos para nada, de que somos adornos, tantas cosas que se dicen, pero ha sido porque muchas personas se han prestado al juego de no cuidar a los pacientes bien, de no asumir esa responsabilidad de que tenemos un alma en nuestras propias manos. Y no pues lo estoy diciendo por ningún lado espiritual ni nada por el estilo, sino que esto básicamente es conectar con la gente, conectar tanto con los niños y ser
y no ser, como decía la participante, como le decía el paciente, ya usted es la última persona que estoy viendo. Muchos pacientes se presentan a consulta ya con la última y no encuentran qué hacer, y para empeorar la cosa hay muchos profesionales que no le prestan atención al paciente como debería de ser. A nivel de salud pública, ese problema se encuentra con frecuencia porque no hay un seguimiento continuo, citas de hasta de 2 o 3 meses. Y va lo mismo, nos ha dejado de interesar al no compartir, por quedarnos con lo que nosotros vamos aprendiendo y lo que hemos aprendido también de nuestros pacientes, porque no los creemos lo sabelo todo y nos hemos vuelto enanos cabezones con grandes conocimientos, pero sin humanismo. Es todo por mi parte, gracias. Y pues si hay algo en lo que tengan que corregirme, pues quedo atento a ello. Gracias. Bismar, gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere compartir tu idea? Estamos abriendo un espacio para que puedes ir enfocando con más especialidad profesional, de profesionales. ¿Alguien más tiene que decir, que hablar? ¿Se vale levantar la mano o se vale decir yo y ya? Yo ya. No veo a nadie. Oportunidad. Yo quiero participar. Según yo levanté la mano. Margarita. No, Margarita, que no te vi la mano. Vi a un chavalo hermoso que estaba ahí detrás de vos. Un chavalón, sí, es que es la misma página en que se conecta. Buenas noches, es un gusto, ¿verdad? Podernos reunir, la primera reunión del año. Tarde pero seguro. Los abrazo a todos, ¿verdad? Y los honro. Escuchando lo que el doctor decía, realmente en cada intervención hay un crecimiento, tanto para el usuario como para el terapeuta. La verdad que patologizar o no a los niños, cada caso es diferente. Al menos en mi práctica, la mayoría han llegado por problemas de conducta. Sin embargo, han habido 2 casos con esquizofrenia incipiente, de los cuales se han tenido que dar intervención farmacológica. Y es importante también en esto de la ética hacer una intervención colegiada. No solo mi punto de vista como terapeuta, sino la opinión del psiquiatra, la opinión del neurólogo. La verdad de que un colegio de profesionales que prácticamente hagan el cierre de cada caso. En mi caso lo trabajamos de esa manera. Al menos mis casos más serios son supervisados por un psiquiatra. En el caso de, hay un colegio, trabajamos endocrinología, psiquiatría, neurología, yo en la parte de seguimiento. También he visto a lo largo de la práctica, doctor, varios casos que me gustaría mencionar, como por ejemplo, espéreme que lo tenía anotado para que no se me olvidara. En el caso de estos 2 niños, uno fue por un tumor en el lóbulo frontal, que hasta después de varios estudios se llegó a la conclusión de las alucinaciones auditivas y visuales. Y también tenemos un caso también de alucinaciones producto de una familia de esquizofrenia. Ahí hay un árbol prácticamente familiar de 3 generaciones. Luego tenemos, me ha tocado ver casos donde varios psiquiatras se han involucrado sentimental y sexualmente con sus pacientes. Y ese es un caso directo prácticamente que hay que acusar. También tenemos el caso de que nadie quiere atender abusadores. Todo el mundo está orientado a atender víctimas y sobrevivientes. Y entonces los trastornos de personalidad, sobre todo los psicopáticos, la mayoría de los terapeutas los dejan sin intervención. Y ese otro caso a tratar más adelante. Por el caso de la transferencia y la contratransferencia. Hay una proyección ahí de criptas y sombras que habría que valorar más adelante. También en el caso de que
Siento que los pacientes que vienen de otros colegas a veces no saben qué esperar en la primera cita. Nunca han tenido un expediente, nunca le han hecho un encuadre terapéutico, nunca se ha establecido objetivos terapéuticos, ni cuáles son las expectativas, y mucho menos conocen la orientación del psicólogo que visitan. Casi todo es psicólogo. Y la otra cosa que es preocupante es el hecho de que todo el mundo quiere un psicólogo con las 3B, pero ¿cuánto nos cuesta formarnos? Que esa es la otra cosa muy importante. Al menos yo hago una especialidad y gasto $1,500. Y después alguien que no tiene ninguna especialidad cobra lo mismo. Entonces yo creo que en eso, cada paciente al final es tu mayor recomendación. Porque cuando los ves después de un tiempo que han superado todos los obstáculos o sus limitaciones, ellos mismos te recomiendan otros pacientes. Y es otra cosa muy importante. Antes de intervenir a un paciente, debimos de haber hecho nuestro propio proceso de manera individual. No hay que caminar con los pies sucios en la mente de otro. Gracias. Gracias, Margarita. ¿Alguien más quiere poner sobre la temática que yo introduje específicamente de manera general? Sí, Profesor, yo quisiera decir algo. Sandra, ¿cómo no? Sí, bien, el término bioética como tal, yo no estaba familiarizada con él, así que me parece interesante, ¿no? Eh, sobre la experiencia con pacientes, ¿verdad? Que ya algunos estaban tocando, ¿verdad? Ese tema. Eh, He tenido mucha experiencia con personas de la comunidad LGBT, ¿verdad? Que tienen una orientación sexual distinta, que han sido víctimas de discriminación por parte de muchos colegas, ¿verdad? Muchos psicólogos. Y es doloroso escucharlos, ¿verdad? Porque ellos vienen, la mayoría, ¿verdad? De ellos con depresión y mucha ansiedad, ¿ya? He tenido gente que me dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no encontraba a la persona correcta? ¿Por qué, si se supone que un psicólogo está para ayudarme, me discrimina y me juzga? ¿Verdad? Entonces es difícil encontrarse realmente con ese tipo de casos. Y lo último, ¿verdad? Que quisiera mencionar es que me llama mucho la atención, no sé si es que a lo mejor no he tenido la oportunidad, ¿verdad? De escuchar, pero que no haya un código ético, ¿verdad? Específico para el psicólogo nicaragüense. Yo recuerdo que en la universidad, ¿verdad? En UNAM, mi profesora de prácticas de profesionalización, perdón, familiarización, nos mostró el código ético mexicano, ¿verdad? Y nos dijo, no existe un código ético para el psicólogo nicaragüense como tal. Entonces trabajamos en base al código ético mexicano. Entonces, pues, si es así, si no lo tenemos, realmente hay mucho que trabajar todavía con respecto a este tema de ética profesional. Esa sería mi intervención. Gracias. Bueno, vamos a continuar. El siguiente sesión el próximo lunes, quiero invitarlas a que hagan un trabajo en relación con los conceptos de ética profesional. Investiguen sobre el concepto de ética profesional. Fíjense que yo no especifiqué ética profesional, sino hablé de bioética. Es decir, un concepto más amplio de ética profesional especifica un ejercicio determinado. Pero el concepto de ética profesional, tipos de ética profesional, todo lo que puedan encontrar sobre ética profesional. Lo otro es, ¿qué profesiones que ustedes conocen se consideran que tienen códigos de ética profesional? Como decía Sandra, no en Nicaragua, no hay ninguno. Pero hay algunos otros países cercanos a nosotros que tienen códigos de ética.
Costa Rica, por ejemplo, en varias profesiones. No puedo hablar, sé más de Costa Rica, no sé de otros, pero me parece que Guatemala también lo hay, en algunas profesiones. Entonces, el trabajo que quiero invitarlos a que hagan es, revisen el término de expresión, el concepto de ética profesional. Y lo otro es que en qué profesiones se han desarrollado más los códigos, que se habla de, más que de reglamentos, se llama de códigos de ética profesional. Se habla de periodistas, de abogados, de médicos, de docentes, que son de los más conocidos, de militares, también como profesión. Entonces, revisen todo esto y vean lo que corresponde a su profesión. En esta misma investigación, pero vamos a continuar, desde los organismos mundiales que tienen que ver con diferentes expresiones profesionales. Por ejemplo, la Corte de Justicia de La Haya, de carácter mundial. Es decir, cuáles son, digamos, los preceptos éticos, cuál es el código de ética, qué es lo que desde ahí se deriva a todos los códigos de ética del mundo, o si hay algo en relación con nosotros, es decir, en la institución que orienta, rige, conduce la justicia en la Corte Suprema. Creo que la doctora Cajina se refirió al MINSA, Jorge creo que también. Es decir, ¿desde dónde existe desde el MINSA un código de ética, una orientación profesional, una reglamentación del ejercicio profesional, como le quiera llegar, pero que nosotros vamos a identificar como código de ética? Periodistas también. En algún momento, no la asociación de periodistas, sino el consejo de periodistas, es como el colegio de periodistas. En algún momento el colegio médico, el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, desde la ANIA, han creado dentro de las asociaciones que existen en Nicaragua, algunas de las que menciono, con más desarrollo, digamos un comité de ética. Es decir, tenemos ingenieros en Nicaragua, médicos, psicólogos, periodistas, abogados, docentes. Es decir, que busquen desde esa dimensión, por ejemplo, desde la dimensión de las Naciones Unidas, desde la OMS, ¿cuántos códigos de ética hay para las diferentes expresiones de los profesionales de la salud? Que también están asociados a los derechos de los pacientes, de los clientes, según el marco de referencia de una profesión. Todo eso se encuentra en Internet. Yo le di una revisada y hay de todo, así, pero yo creo que ustedes busquen y hagan anotaciones al respecto, porque como ustedes vieron en la invitación, decía, un seminario taller. Yo no es que voy a dictar conferencia de cómo debe ser, no, un seminario taller. Aquí han anotado algunos elementos bien importantes de la ética: formación, capacidad, actitud, responsabilidad en relación con los pacientes. Pero no es suficiente, hay más que eso. Entonces, veámoslo en los diferentes aspectos. Y para rematar, diríamos,
que revisen y que lean el juramento hipocrático. Es como en el mundo occidental nuestro, es como la madre de los códigos éticos, es decir, la referencia, el punto de referencia. Desde el punto de vista de ética podemos encontrar muchos elementos, pero es cómo se da la práctica profesional. Ahí tienen unos 3, 4, 5, 6 puntos códigos de juramento hipocrático que se desarrollan en muchos códigos de ética y que los tenemos en cuenta en nuestra práctica, sin haber estudiado, sin haber leído el juramento hipocrático. Como les decía yo a ustedes, en la UNAM Managua, lo digo pues, porque no lo voy a decir, la primera vez que se hizo el juramento hipocrático, los que salían en el año 93, y habían sido algunos míos en primer año, en segundo año, en tercer año, entre primero y tercero. Habíamos estudiado el código, el juramento hipocrático, y pidieron que llegara yo al acto de ellos para que les hiciera el juramento. Les voy a decir que yo estaba más emocionado que ellos. Es decir, leerlo porque estaba leyéndole a un grupo de cientos y tantos estudiantes que salían de médico, que les había calado la idea cuando habíamos estudiado sobre el juramento hipocrático y me daban el honor de hacerles, yo era solamente el profesor de la Escuela de Medicina, el juramento. Digo, yo me emocioné tanto que en un momento me trabé cuando iba leyendo, porque era encantador para mí que los estudiantes de medicina de esa generación pidieran hacer. No sé si los restantes lo han vuelto a hacer, espero que sí, porque es un acto que te refuerza una posición frente a una acción de futuro ejercicio profesional. Entonces, esa es la, repito, buscar ética profesional, de forma, de dónde proviene, las diferentes profesiones en las cuales se da y cómo las instituciones mundiales de alguna manera influyen en la formación de los códigos de ética de las diferentes profesiones. Tengo entendido que nosotros no tenemos ningún código de ética. Hubo un intento de la asociación, en este caso de la Asociación de Psicólogos, y no pasó a más, de la Asociación Médica, en un momento del Colegio Médico, no pasó a más, no se ha logrado en esos términos. Creo que ANIA tiene un comité de ética y ¿cómo funciona? ¿Dónde funciona? Bueno, aquí anda un compañero amigo querido que es ingeniero y nos puede ilustrar al respecto. Les agradezco esta presencia y los espero el próximo lunes. Ahora hubo alguna problemática, parece, para entrar, pero al final entramos todos y vamos a mantener el mismo link para las próximas reuniones y vamos a hacer un intercambio. Acuérdense pensando en un seminario, taller, es decir, que compartamos nosotros. Ahorita fue como una puesta en común, como se decía antes. Yo ya no estuve en esas clases de puesta en común. Todos vamos a hablar, hablamos todos ahorita sobre los temas que nos atañen y después veremos algunos aspectos específicos para seguir sobre esto. Muchas gracias. Proseguimos desde el Instituto Superior de Psicología Virtual. Nosotros le pusimos ese nombre porque estamos con una referencia a INEPSI, Instituto Médico Psicológico Nicaragüense, que fue fundado en el año 75 y existió casi 15 años. Habían médicos, psicólogos, psiquiatras, y el objetivo era ese. Entonces, como tratando de retomar ese espíritu de entonces, de ahí sale el centro de invitación.
para tener una referencia. Un abrazo a todos, los espero el próximo. Muchas gracias por la invitación. Antes de que... Muchas gracias a todos. Te espero, Elena. Ahora con esta revoltura, piénsenlo y comenzamos con su intervención en la próxima sesión. No voy a hacer ninguna exposición en sí misma, pues, pero vamos a discutir la temática sobre ya la ética profesional propiamente dicha. Los espero. Ok. Gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Saludos a Gracias, todos. noche, buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Si quieres, Buenas noches. pues. Buenas noches, doctor. Un abrazo. Va. Antes de ir, grabé la sesión, a ver si la puedo Sí, ahí- dar desde las manos. Ahí dice que estaba grabada.